This call is now being recorded. Muy buenas noches, estimados participantes. Siendo la hora de inicio de nuestro segundo seminario virtual, el Consorcio de Centros Educativos Católicos les da la bienvenida. Como ustedes saben, estamos viviendo una época de desafío y, por lo tanto, ese es el primer requisito para la actividad. Segundo, también le solicitamos su tiempo porque vamos a hacer unos, a ver, permítanme ver cuántos estamos conectados. El número ya está creciendo. Nuestro administrador está aceptando a los participantes en este momento. Y cada uno va a empezar a pedirse al grupo. Vamos a trabajar en una sesión muy importante y creo que yo memorable. Entonces, vamos a hacer unos, me parece, 3 o 5 minutos de espera, ¿no? Para tener en cuenta la participación de todos. Luego vamos a hacer, como planificado, una introducción general de nuestra plataforma virtual. Vamos a tener la introducción de Ana Lucía Salcedo, que se encuentra conectada. Hola, Anita. Buenas noches. Hola, David. Buenas noches. ¿Cómo estamos, Mauricio? También podemos ver, vamos a ver quién estamos. Ángela León, muy buenas noches. Angélica Ortiz, muy buenas noches. Carlos Luna, muy buenas noches. Nuestra maestra Doris Geri, ¿cómo está, maestra? Buenas noches. ¿Cómo estás, David? Buenas noches. También está Franco Antunes de Mayolo. Está Juanita Escarci. Señora Juanita, ¿cómo está nuestra directora? Hola, David, ¿cómo estás? Muy buenas noches, señora Juanita. Julio Valenzuela. Hola, Julio, muy buenas noches. ¿Andas ahí? Buenas noches, David, ¿qué tal? ¿Estamos por acá? Qué bueno, te escuchamos fuerte y claro. Hola, Marina Muñoz, ¿cómo estás? Marina, ¿nos escuchas? Marina es la piedra, vamos a decir, de apoyo estructural de todo el equipo de Generación Tech. Está seguramente trabajando y nos está escuchando. Hola. Hola, Rocío González, ¿cómo estás? Buenas noches, David, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí preparados y con mucho entusiasmo para iniciar nuestra sesión en el día de hoy. Como pueden apreciar, ya los participantes están recibiendo por diversos canales de comunicación el link para poder ingresar a esta reunión. Así que les solicitamos unos minutos de su tiempo, ¿no? Para poder empezar a recibir a cada uno de ellos. Luego, ahí está Delia Roxana, buenas noches. Delia se ha unido en este momento. Entonces, voy a parar el micrófono unos minutos, esperamos, ¿no? Que lleguen todos y iniciamos la sesión.
Hola, buenas noches, estimados participantes. ¿Cómo están? Estamos escuchando aquí, están en el proceso paciente de conexión. Recuerden que estamos teniendo visitantes, y también en el caso del aula virtual, en diversos puntos del país. Por lo tanto, debemos tener un poco de paciencia para esperar en su conexión y juntos iniciar la sesión de hoy día. Así que por favor, unos minutos más y vamos a comenzar. Ok, buenas noches nuevamente. Como pueden apreciar, nuestros participantes, ¿no?, están utilizando diversos dispositivos, celular, tablet, computadora de escritorio, conexiones con cable, conexiones con Wi-Fi, algunos están alejados de sus routers. Son diversas variables que hacen que toda sesión virtual sea desafiante. Pero de todas maneras el ánimo está al tope y el entusiasmo también. Así que vamos a primero hacer el primer paso, que es darle la bienvenida nuevamente a todos. Muy buenas noches. Es un honor para nosotros participar en este seminario virtual y teniendo un equipo de lujo que nos acompaña, va a deleitar con nociones, conceptos, paradigmas nuevos de educación. Entonces, voy a iniciar primero voy a compartir mi pantalla con todos ustedes. ¿No? Buenas noches. ¿Ahorita nos escuchas? Sí, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí, te escuchamos. Te escuchamos. Bien, buenas noches para todos. Agradecemos mucho su participación
el Consorcio de Centros Educativos Católicos les da la bienvenida a este segundo seminario virtual, Desafíos en Pandemia, trabajando y enseñando desde el hogar. Esta vez con el tema Retos de la gestión escolar en la educación remota de emergencia. Este tema va a estar a cargo de dos especialistas, la magíster Doris Gerí Rodríguez y la magíster Rocío González Preciado. Doris es magíster en gestión de la educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especializada en proyectos educativos e implementación de la norma ISO para organizaciones educativas por ESAN. Tiene un posgrado en evaluación, acreditación de la calidad educativa. Paz, directora de la Red Nacional de Colegios de Alto Rendimiento del Minedu y coordinadora general del programa de especialización en gestión escolar con liderazgo pedagógico por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Consultora y asesora en procesos de acreditación de calidad e innovación curricular en educación básica superior. La otra especialista que nos acompañará esta noche, Rocío González Preciado, magíster en educación, convención en gestión de la educación y diploma de segunda especialidad en formación magisterial por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella es docente con más de 25 años de experiencia en nivel primaria y secundaria. Ha ejercido cargos de coordinación y dirección académica en colegios de prestigio. Ella es especialista en las áreas de matemática, inglés y el uso de las TIC, capacitadora del método Singapur para del primer al tercer grado de primaria, capacitadora también en lo que es la aplicación del Currículum Nacional de la Educación Básica y el trabajo en competencias. Antes de dar pase a tan magníficas especialistas, nos ponemos en manos de nuestro Padre Celestial para darle gracias por la salud y también por permitirnos estar aquí reunidos, y le pedimos nos proteja, nos acompañe y nos inunde de su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en este mes de mayo también le pedimos a nuestra Madre Celestial, la Virgen María, que interceda por nosotros. Bien, ante su entonces dejo con ustedes a Doris y a Rocío. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Lucía. Muchas gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, Doris. Como sabes, vamos a ingresar por la plataforma virtual del consorcio. Vamos a utilizar tu archivo. Está listo para poder compartirlo con todos los participantes. Muy bien, sabemos el tema de hoy día es retos en la gestión escolar en la educación remota. Le vamos a dar clic. ¿Me confirmas cuando se vea la lámina, por favor? Sí. ¿Sí se ve? Perfecto, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches con todos los que nos acompañan. Quería iniciar esta presentación agradeciendo de manera muy especial a la Madre María Antonieta, presidenta del Consorcio de Colegios Católicos, así como a la señora Juanita Escarci, su directora pedagógica, por habernos dado la oportunidad de compartir con ustedes, que son los gestores educativos y que ahora están pues viviendo un proceso bastante intenso de transformación. Entonces, les presento a quien me acompaña ahora. Ya Ana Lucía ha dado una referencia sobre su trayectoria profesional. Es Rocío Rocío González Preciado. Rocío nos va a dar el marco un poco para estar todos de acuerdo con algunas normas antes de comenzar la exposición. Siguiente, por favor.
Sí, bueno, gracias Doris, buenas noches con todos, muy halagada de poder compartir esta horita y media con ustedes y para poder tener todos claro la dinámica un poco de cómo va a ser nuestra presentación de la noche de hoy, les voy a pedir 3 cositas para poder entendernos todos. En primer lugar, para poder iniciar, necesitamos que todos los micrófonos y cámaras estén apagados para que así la señal sea mejor y podamos tener un mejor orden. Por otro lado, estamos seguros que van a tener muchas consultas y muchas preguntas que van a querer compartir con nosotras. Les pedimos, por favor, que a través del chat, que está habilitado acá a mano derecha, puedan hacernos llegar todas las consultas que en el momento del final vamos a poder absolver. Y, por último, sabemos que están ingresando a través de diferentes dispositivos, sean laptops o teléfonos celulares o tablets. De hecho, digamos que la mejor resolución la van a tener a través de las laptops, pero en todo caso, si están a través del celular, igual cualquier duda que tengan, por favor, por el chat nos escriben para que todos podamos tener una buena experiencia. Así que, Doris, procedemos a iniciar nuestra presentación. Muchas gracias, Rocío. Un detalle acá, me comunican en el grupo de WhatsApp que no ven la imagen del PPT. Solo un detalle, para los participantes que están en el celular, por favor, cuando estén en el Meet, deben poner clic en el pin de la presentación. De esa manera van a visualizar, ya no van a ver el video nada más, ¿correcto? Listo, eso es todo. Continúen, por favor. Gracias, David. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a empezar nuestra conversación del día de hoy. En principio, esto no es nada, ya esta frase parece reiterada, es una frase que venimos escuchando hace ya 5 semanas. El cambio nos ha tomado por sorpresa, no estábamos debidamente, no habíamos visto ninguna planificación para este tipo de situaciones emergentes. La gestión del riesgo parece que no alcanzó a la pandemia. Entonces, todos nos hemos visto enfrentados a una situación en las escuelas y en las instituciones de educación superior que ha rebasado toda expectativa. Y hace muchos años, y especialmente dentro de las normas de certificación de calidad, se viene dando mucha importancia a la gestión del riesgo. Es decir, a la previsión que los líderes, los gestores educativos deben tener para todo tipo de contingencias. Sin embargo, esta, como repito, nos cogió de sorpresa, de un día para otro, se tuvieron que hacer planes, programas, reorganizar equipos de trabajo, y lo que tenemos es que quizás parece que hay algún micro que se está duplicando, por eso que pedimos que cerraran los micrófonos, por favor. ¿Hay algún micrófono por allí? Ya. Bueno, entonces, en realidad lo que estamos viviendo es una situación bastante atípica, sin embargo, que nos está dando una serie de oportunidades para poder enfrentar, yo creo que nuevos desafíos que vamos a ir analizando y detallando a lo largo de esta presentación. Si algo nos está dejando este COVID, es la capacidad para poder adaptarnos rápidamente al cambio y comenzar a identificar todas las potencialidades que como escuela tenemos. A pesar de que estamos pasando por un momento crítico y a pesar de que hay cuestionamientos, hay problemas, hay conflictos, pero también, por otro lado, se está sintiendo un enorme torrente, si se quiere así decir, de nuevas habilidades, de fuerza, del trabajo en equipo, de creatividad, de resiliencia ante estos cambios. Por eso es que es muy importante lo que vamos a comentar, ¿no? Que esta realidad no la vamos a ver como una crisis. Por favor, David, la siguiente diapositiva. Sino como una oportunidad. Y en esta oportunidad que nos presentó, no sé si decirlo, la vida, estamos viendo que la reacción ha sido rápida. Ha sido una reacción
que a pesar de no haber estado preparados, sin embargo, todas las escuelas trataron de dar lo mejor, están tratando de dar lo mejor. Estamos en una situación de continuo ensayo, probablemente con algunos errores, corrigiendo en el camino, enmendando, enfrentándonos cada vez a nuevas aristas que tiene este problema, pero como repito, esa respuesta que hemos tenido ha permitido asumir nuevos retos. Entre el principal y quizás el más evidente para todos ha sido el de adecuar el trabajo docente a la modalidad virtual. Y en eso hemos estado muy entretenidos, ¿no? Y lo seguimos estando, seguramente, ¿no? Ustedes en sus escuelas desarrollando capacitaciones intensivas para los docentes adecuando incluso sus hogares para convertirlas en espacios de aprendizaje. En las casas también están viviendo toda una transformación de sus rutinas. Eso es un primer reto que nos da esta emergencia, pero también nos está dando la oportunidad, repito, de establecer nuevas formas de trabajo. Hemos tenido que gestionar el tiempo, cronogramas, horarios, a veces desdoblamiento de clase en turnos. Hemos tenido que, seguramente algunos de ustedes, implementar de manera rápida nuevas tecnologías para poder atender a la diversidad de sus estudiantes y también mejorar incluso sus anchos de banda para poder optimizar este servicio educativo, ¿no? Y hay otro reto que también está emergiendo, que es el tema de la seguridad, ¿no? Cómo vemos la seguridad no solamente a nivel personal, seguridad en el sentido de proteger datos, sino sobre todo la seguridad en el hogar y cómo es este manejo también de la protección a la intimidad que tienen las personas, porque ahora todos estamos en nuestra casa y eso entrar un poquito a lo que es nuestro espacio más íntimo, que es el espacio de la familia. Entonces, estos retos que cada institución los está afrontando a su manera, necesitan ser evaluados y necesitan tener una mirada un poco más prospectiva hacia el futuro, una mirada estratégica, porque estos pequeños grandes cambios parece que van a llegar para instalarse en cierta medida, lo que no significa que vamos a quedarnos para siempre en la educación remota, pero sí es cierto que las prácticas educativas van a ampliar sus horizontes y va a significar esto un gran cambio. Definitivamente ya no vamos a ser los mismos cuando retornemos a las escuelas. Pasamos, por favor, David. Hemos visto, a raíz de estos cambios evidentes, que me gustaría que los comente Rocío para podernos ubicar en esta transformación que es lo más evidente, como dice el título de la diapositiva, y que también presenta sus riesgos. Así es, Doris, gracias. Sí, efectivamente, creo que como lo indicaste al inicio, todo eso nos ha tomado de sorpresa y en la premura de poder dar solución a una coyuntura nueva, se han presentado muchos cambios que se han dado tanto a nivel de la escuela como a nivel de las familias. Entonces, por ejemplo, el aprendizaje en el aula, en la que hay todas unas ciertas normas, el mobiliario está dispuesto de una manera, hay interacción de la maestra que se pasea por las carpetas y puede atender individualmente a cada uno de sus alumnos, ahora ha cambiado porque ahora nosotros hemos convertido nuestras casas, nuestras salas, nuestros escritorios, nuestros dormitorios, los hemos convertido en nuestros espacios de enseñanza, en el caso de ser docentes, y como padres de familia los hemos convertido en las aulas para nuestros hijos. Entonces, ya los espacios físicos no son los mismos. Por lo tanto, tenemos que plantearnos ciertas preguntas, ciertos cuestionamientos respecto a si ya el espacio físico no es el mismo, si las clases presenciales ya no son en el colegio y son en la casa, vamos a seguir planteándolas de la misma manera, vamos a tener los mismos horarios. De hecho, ya en la casa es diferente la ventilación, la iluminación,
el tiempo, hay que compartir las computadoras entre los hermanos, entre los papás que están haciendo teletrabajo también. Entonces, inclusive, esto es una oportunidad para ver cómo son las dinámicas familiares dentro de cada hogar, que a veces no podíamos verlo solamente teniendo a los niños en el colegio. Podemos ver ahora, por ejemplo, si los papás ponen reglas, si los chicos tienen orden, si tienen un seguimiento de las cosas que están haciendo. Por otro lado, ya no tenemos el espacio maravilloso que es el recreo, por ejemplo, ¿no? El recreo, que es un espacio de interacción entre los chicos, hacen grupos, conversan, se buscan, son creativos, tienen las canchas de fútbol, de básquet, tienen los mundos dibujados en el piso, los niños más pequeños para jugar, y ahora ya no tenemos eso. Ahora nuestro patio de recreo en casa para los niños se ha convertido en la sala, en su dormitorio. En el mejor de los casos, los chicos que viven en un condominio, en una casa grande, tienen la ventaja de poder tener un patio o un jardín que pueden usarlo como un patio de recreo. Sin embargo, esta coyuntura nos tiene los niños prácticamente horas sentados frente a una pantalla, profesores también sentados frente a una pantalla, planificando sus clases, investigando, corrigiendo, haciendo las clases virtuales. Entonces son muchos cambios que se están dando. Por ejemplo, en los hogares, ¿cuántos de ustedes no les ha pasado, los que son papás, que tienen hijos 2 o 3, que ahora han tenido que aprender los chicos a tolerarse entre ellos y a poder aprender a jugar, cosa que no pasaba antes, ¿no? O sea, antes era cada uno en su dormitorio, cada uno con sus juguetes, cada uno con lo suyo. Ahora todos están conviviendo juntos y tienen que poder ver cómo resuelven estas situaciones dentro del hogar también. Y por otro lado, al no haber esos espacios de recreo, por ejemplo, para los más grandes, para los jóvenes, para los púberes, ¿en qué se están apoyando? En las redes sociales. O sea, están haciendo ahora aún mayor uso de lo que son el WhatsApp, el Facebook, el Instagram, el famoso TikTok. Y esto hace que de todas maneras no haya una cercanía con sus compañeros de manera directa como estábamos acostumbrados, sino que ahora hay esta comunicación distante a través de una pantalla, ¿no? Y el estar tanto rato también nos puede traer a corto, mediano, largo plazo problemas de postura, problemas de visión, sedentarismo, que también tenemos que tomarlos en consideración, ¿no? Por otro lado, como ven en la imagen, también hay espacios físicos en las escuelas como son las bibliotecas, que son espacios en los que había silencio, ciertas normas, una persona que quizás te guíe para poder hacer la búsqueda de una fuente de información. Y ahora, ¿qué hacemos? No estamos en el colegio. ¿A dónde acuden nuestros alumnos para poder buscar información? Con suerte, la biblioteca de la abuelita o del papá, que tenemos los libros, aquellas enciclopedias que hemos tenido nosotros, que hemos usado en nuestra época escolar. Y si no, vamos a recurrir al Internet, ¿no? Y entonces ahí también tenemos que considerar qué búsqueda es la adecuada para que hagan los chicos, y también tenemos que pensar en las estrategias que tenemos que ir viendo con ellos y proporcionándoles para que hagan una mejor búsqueda de información y puedan también citar a las fuentes y no solamente hacer un copiar y pegar, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, que no por lo que le hemos puesto al último sea lo menos importante, sino por el contrario, quizás lo más importante, y creo que es lo que más están extrañando nuestros alumnos, es justamente estos espacios en los que ellos podían acudir, por ejemplo, a su tutora, podían acudir al departamento de psicopedagogía, o podían tener espacios de jornadas espirituales, por ejemplo, de apoyo pastoral, en el que podían compartir sus experiencias, sus emociones, tener un poco de espacio para conversar cosas íntimas con sus tutores. Entonces, ya no tenemos una oficina de departamento psicopedagógico donde ellos puedan acudir. Tenemos que plantear entonces y tenemos que ver entonces cómo estos espacios que antes habían en la escuela vamos a replantearlos ahora. No podemos tener una jornada, ni podemos llevarlos a un lugar para que hagan un retiro, ni tampoco podemos tener escuelas de padres como las solíamos tener, pero sí tenemos que seguir prestando sus servicios y tenemos que pensar entonces de qué manera lo hacemos. Viendo estos cambios evidentes, entonces, si todo esto ha cambiado, nuestra gestión en las instituciones educativas va a seguir siendo la misma. Siguiente, por favor.
Muy bien, Rocío, justamente el propio contexto y toda la transformación que ya estamos viviendo nos están invitando a replantear la gestión. Y ese replantear la gestión implica movilizar, como su nombre, digamos, como es la misma conceptualización de gestión, es ver de qué manera se van a movilizar esas capacidades y recursos con los que ya cuenta la escuela para el logro de las metas y objetivos que estaban previstos. Y sabemos que, digamos, en la escuela es un espacio no solamente de aprendizajes, ni tradicionales, ni de competencias en el sentido de competencias para la productividad, sino sobre todo es un escenario de formación integral. Entonces, el objetivo no se va a perder, el objetivo sigue siendo el mismo. Ese es el gran objetivo que tienen todas las escuelas, muy especialmente la escuela católica, es la formación integral de la persona. Entonces, con estos cambios, ¿qué exige la gestión? Exige, en términos de persona, identificación de estas nuevas potencialidades, de estas nuevas fortalezas que vamos identificando en el personal y que estamos viendo, pues, quiénes han inmediatamente respondido ante la emergencia con una mejor actitud, con talentos que a lo mejor no conocíamos, con una creatividad que ha podido ayudar a los demás colegas. ¿Qué pasa con aquellas personas que no estaban en clase, pero que ahora forman parte de un gran equipo de soporte para el seguimiento a los estudiantes? Por ejemplo, los coordinadores de pabellón, los auxiliares, el equipo psicopedagógico, quizás ahora van a adquirir roles mucho más intensos, mucho más cercanos incluso con los estudiantes. Lo que pasa es que tenemos que un poco pensar fuera de la caja y desestructurarnos, ¿no? Antes teníamos horarios determinados, con estudiantes determinados para atención psicopedagógica, y a lo mejor ahora la atención psicopedagógica tiene que ser grupal, tiene que ser dirigida también a los padres, no solamente a los estudiantes. ¿Qué pasa con la gestión del tiempo? El tiempo también es un recurso que ahora lo estamos viendo consumirse de manera indiscriminada, porque los profesores hoy más que nunca están desgastándose y todos dicen que hay muchas horas de tiempo adicionales dentro de lo que es el teletrabajo. Entonces, ¿qué estrategias desde la gestión tenemos que desarrollar para que volvamos un poco al equilibrio? Volvamos a ese equilibrio que haga que las personas dosifiquemos nuestro tiempo de trabajo con nuestro tiempo dedicado al hogar y a otras tareas personales. Incluso para el proceso educativo, ¿por qué tenemos que pensar que debe haber un horario estructurado, cuando el tiempo ahora se puede fragmentar y puede ser mucho más productivo? Igual con respecto a los recursos y materiales con los que contábamos, muchos de ustedes seguramente se han visto en la necesidad de invertir en cursos de capacitación, en generar materiales educativos nuevos. Los maestros han tenido que ingeniárselas para desde sus casas poder proporcionar otros materiales, no necesariamente físicos. Entonces hay toda una revolución en términos de procesos de la gestión que también hay que ir evaluando progresivamente, ¿no? ¿Qué pasa con nuestro proyecto educativo, por ejemplo? Es un proceso estratégico y estaba preparado solamente para digamos, el mantener una modalidad de servicio, pero ahora vemos que es importante, quizás allí tendríamos que hacer una autoevaluación, una revisión muy sincera de por qué a muchas personas les está costando tanto el tema digital cuando el uso de las tecnologías está hace aproximadamente 20 años en el tapete, y hemos tenido todos, creo, muchas capacitaciones, han habido pizarras, esas pizarras tecnológicas, hemos tenido
oportunidad de capacitarnos en herramientas digitales y sin embargo parece ser que todavía los profesores seguían pasando PPT o colgando PPTs en los Moodle o en otras plataformas o en otros sistemas que tienen los colegios y no optimizando todo el material y todo lo que ya se tiene. Entonces, ¿qué pasa con nuestro proceso de acompañamiento docente? Ya no es observar una clase, ahora es quizás hacer un acompañamiento mucho más cercano al maestro. Entonces, todas estas dimensiones de la gestión necesitan ser revisadas, necesitan pensarse, es como hacer una pausa, ponernos en situación de evaluación también desde el punto de vista de la valoración, no de calificarnos, no de decir que mal estamos, sino de aprender justamente de aquello que estamos viviendo, de aquello que estamos haciendo y sacarlo mejor. Y lo que no está yendo tan bien, bueno, hay que darle la vuelta y hay que ser mucho más creativos y poder enfrentar este reto de mejor manera. Siguiente, por favor. El cambio exige fundamentalmente repensar los procesos pedagógicos y eso es lo que ya se ha visto. Exige mirar el currículo desde otra forma, no solamente de decir cuáles son las competencias que voy a priorizar, porque eso ya lo está dando el MINED, incluso ha priorizado competencias como las de desarrollo personal, la competencia de ciudadanía, la competencia sobre el cuidado del ambiente, y todas las demás, dice la directiva, se subordinan a estas competencias porque el contexto lo requiere. Ya, pero más allá de eso, tenemos que ver en este factor tiempo y espacio que nos obliga a no solamente pensar en las competencias que están en los mapas de progreso, sino también cómo vamos cómo vamos a mantener la perspectiva de la formación integral que va más allá de ciertas competencias priorizadas, que son muy importantes, nadie dice que no, pero hay una dimensión, hay dimensiones de la persona que no podemos descuidar. Entonces, ¿qué pasa también en el ejercicio pedagógico? ¿Qué pasa con las tareas? Porque ahora tenemos esto de la seguridad, por ejemplo, parte de también ver tareas de calidad, ¿no? Tareas donde el estudiante ejerza ese pensamiento crítico que tanto decimos y que ahora se presenta la situación como para poder tener abundante información, pero poder fortalecer el juicio crítico en esas tareas, poder fortalecer las capacidades más importantes, ¿no? Más de orden superior, como el analizar, el interpretar, el poder crear, el poder diseñar, el poder plantear problemas, el poder generar preguntas interesantes para el maestro y el maestro para los alumnos. Entonces, estas son las nuevas habilidades que tiene que comenzar a desarrollar el maestro. Junto a eso, la evaluación, que ya por norma nos están diciendo que es una evaluación formativa, lo que significa que el maestro tiene que romper y las escuelas tienen que romper con el paradigma, una creencia instalada de que toda evaluación tiene que terminar en una calificación. Y ahí está también cómo vamos a educar y transmitir este mensaje a los padres, que están tan acostumbrados a la nota. Ahora la evaluación es un aspecto central para el aprendizaje desde el punto de vista de la retroalimentación. Entonces, como gestores, una de las prioridades, diría yo, que tienen que ver en cuanto a la gestión pedagógica es ver qué tan preparados están sus maestros en la evaluación formativa, que no se trata de acumular actividades, se trata de acompañar el proceso de aprendizaje de los estudiantes y estar retroalimentando con comentarios que no son simplemente superficiales, sino que realmente apuntan a orientar a que el estudiante, digamos, pueda cubrir esa brecha que le falta para llegar a alcanzar la meta de aprendizaje. Es todo un tema que también tampoco es tan nuevo. Creo que antes la evaluación formativa la veíamos como una acumulación de notas. Me parece que hay una imagen que la están proyectando.
Entonces, esto es una de las prioridades en cuanto a la gestión pedagógica, al repensar los procesos pedagógicos. La calidad de las interacciones también, como decía Rocío, antes teníamos al docente en el aula y el docente estaba solamente su presencia y la presencia de los compañeros ya significaba un espacio de interacción social. Ahora eso se ha perdido en cierta forma, en gran parte, pero hay muchas herramientas que hacen posible esa interacción, que no se trata simplemente de el docente guía, el alumno está allí atento y responde algunas preguntas. Yo creo que esa interacción ahora más que nunca tiene que ver con la empatía, con el estudiante, la cercanía, la calidez, que debe de quizás extremarse en un contexto donde los estudiantes están pues en medio también de un contexto de estrés y de ansiedad y de aburrimiento incluso, y que estos momentos de acercamiento a sus compañeros a través de la web, a su docente, puede ser un momento esperado también por ellos. Tenemos que hacer que esos sean momentos esperados. Si pasamos, por favor, David. Esto quería ligarlo con esta idea que me parece central, ¿no? No podemos, aunque sea la emergencia, la pandemia, la educación remota, a pesar de las normas del ministerio, la persecución de la UGEL, no podemos olvidar que la persona es el centro del acto educativo. Y tenemos también que replantear este activismo que ahora parece ser que es como una tendencia de a ver qué profesor aprende más herramientas tecnológicas, más herramientas digitales, si son de contenido, de evaluación, bueno, en fin, hay miles de herramientas y de aplicativos, pero estamos cayendo en un activismo que puede ser infecundo, porque la escuela tiene que preocuparse, y sobre todo la escuela católica, tiene que preocuparse por el ser, mucho más en este contexto en el que nosotros estamos todos viviendo, ¿no? Justamente del documento de Vayan y Enseñen, que ustedes saben que es un documento que nace a partir de Aparecida, se habla de 3 palabras que hoy más que nunca adquieren un significado increíble. Ahora estaba volviendo a leer el documento y me encontré con esto, ¿no? Y decía, qué bárbaro, ¿no? Hay una mirada siempre de la iglesia como que es una mirada de avanzada, pero que a veces no le damos la intensidad en el significado que esto tiene. Nos habla de que la pedagogía de la escuela católica es la pedagogía del encuentro, la pedagogía del discernimiento, del acompañamiento y del testimonio. Yo creo que en esas 4 palabras, si ustedes como gestores comienzan a repensar estos procesos pedagógicos, este acompañamiento al estudiante, esta formación integral desde una pedagogía del encuentro, ¿cómo la vamos a lograr? Del discernimiento, ¿qué vamos a hacer ahora que todo el contexto nos está hablando de situaciones polémicas, de ver este contraste tan grande entre el individualismo y la búsqueda del bien común, que eso se está viendo ejemplos en la televisión, en los medios, en el campo internacional, o sea, hay realmente mucho material en contexto para realizar un aprendizaje situado donde estemos formando a la persona y haciendo mucha reflexión, que es lo que a veces falta en las clases. A veces estamos muy preocupados por las pruebas censales, pero perdemos de vista el horizonte. Entonces, ¿para qué educamos, no? ¿Cuál es la realidad? También tenemos que pensar en cuál es la realidad de ese niño o de ese joven que ahora está viviendo en el hogar. Ustedes saben que las estadísticas en Perú sobre hacinamiento en los hogares, sobre falta de un espacio de cuidado para la niñez y para la adolescencia, hay mucha violencia, aparte de situaciones de carencia también que se pueden dar, no todas las familias tienen las mismas condiciones de vida. Entonces, ahora más que nunca estamos viendo de cerca la diversidad,
Entonces, ¿cómo nos vamos a generar una estrategia que permita atender a esa gran diversidad de estudiantes que tienen las escuelas, ¿no? Requerimos, sobre todo, priorizar esto que comentábamos de la cercanía, de las habilidades socioemocionales, de poder manejar herramientas para poder tolerar, por ejemplo, afrontar el estrés. O sea, estas habilidades que siempre se dicen blandas, en educación superior se habla de competencias transversales, por ejemplo, son las que ahora de verdad resultan relevantes. Entonces, vamos a ver que en realidad ustedes como un grupo de escuelas que tienen una identidad, creo yo que ese es el principal pilar del cual deberían de volver a mirar sus orígenes, ¿no? Su sentido de identidad. Pasamos, por favor, en la siguiente diapositiva vamos a ver un poco esto, ¿no? La calidad de la que se habla tanto y que hay tantos modelos, incluso para evaluar la calidad, normalmente está dado por la satisfacción que encontramos en las personas que reciben el servicio. Entonces es la calidad desde el punto de vista de los estudiantes, cómo la perciben, de la satisfacción que ellos tienen por el servicio que reciben los padres de familia y también los estudiantes. Y además también se puede medir la calidad por la eficacia de los procesos. Entonces, ¿cómo van a ser estos nuevos procesos y cuáles van a ser los indicadores que nos hablen de esta calidad que ahora tiene características particulares? Esto va a llevar de la mano, bueno, nuevas políticas, por ejemplo, con respecto al riesgo, con respecto a la seguridad, con respecto a la comunicación interna y comunicación externa, porque ahora este es un elemento clave si queremos que el colegio, que ahora pasa por una crisis también de confianza, pueda salir de esa crisis apostando por una comunicación transparente, no en el sentido que habla nuestro ministro, sino una comunicación transparente con respecto a las expectativas que los padres de familia, por ejemplo, han tenido siempre sobre la escuela que han elegido para sus hijos. Entonces, en este sentido, los padres tienen que tener ya no solamente una reunión cada bimestre con determinados papás, sino también ese acercamiento tiene que hacerse mucho más intenso. Quizás lo vamos a ver mejor en la siguiente diapositiva, por favor, David. Necesitamos esto, recuperar la confianza y fortalecer el vínculo familia-escuela. Eso es importantísimo cuando ustedes entrevistan a los padres para aceptar a los niños, que es un mecanismo, digamos, normalmente usado para ver cuánto compromiso hay en los padres. Ellos suelen decir que eligen una escuela católica por la formación integral, por los valores, porque hay una preocupación por la familia, porque es conocido que la escuela católica tiene un acercamiento a la familia y hasta una defensa de la familia y una serie de actividades que la protegen. Y entonces eso es también un valor agregado que da la escuela. La calidad académica. Entonces hay que recordárselos, ¿no? Necesitan recordarles esto. O sea, ellos han elegido la escuela por esto, que es un valor agregado muy importante. Y entonces ahora, ¿por qué estamos en conflicto? ¿Por qué estamos limitando todo el problema a un aspecto económico cuando los papás saben perfectamente cuáles son las razones por las que eligen una escuela para sus niños? Y también esa comunicación tiene que estar en el sentido de hacerles ver cuáles son estos cambios que se están produciendo en el colegio para atenderlos mejor, qué acciones se están desarrollando, cuáles son esas estrategias pedagógicas que quizás
el padre de familia desconoce, simplemente está viendo lo que hace su hijo en el cuaderno, pero no sabe el trasfondo, no sabe qué hay detrás, no sabe que ahora el tiempo en web puede ser muy puntual, pueden ser media hora, 45 minutos, pero hay trabajo autónomo. Ahora quería compartirles también, porque lo he estado pensando mucho, se presenta un escenario ideal para la metodología por proyectos. O sea, ¿por qué tenemos que pensar que cada docente debe desarrollar una clase? ¿Por qué no pensar que 3 docentes pueden compartir una misma sesión virtual con sus alumnos, con los alumnos que comparten, sobre todo en la secundaria alta y en la primaria alta y en la secundaria, donde 3 docentes pueden estar acompañando una misma clase pensando en un proyecto compartido? ¿Por qué no se puede hacer eso? La norma no lo prohíbe y es mucho más llevadero para los chicos ver a 3 maestros que a uno solo. Y además, cuando saben que los 3 están persiguiendo determinados objetivos de aprendizaje que alivian la evaluación, alivian la motivación del estudiante, porque ve 3 personas interactuando como un equipo. Entonces hay una serie de mensajes que también se pueden llegar a transmitir a través de del propio proceso de aprendizaje. Necesitamos, yo creo que todos ustedes necesitan, cada institución educativa necesita reposicionar su marca, ¿no? Porque hay una marca, hay un posicionamiento de la escuela lograda con mucho esfuerzo y eso tiene que ser difundido. Nuevamente, iniciar, como digamos, volver a los inicios, ¿no? Sensibilizar a los padres de familia, comunicarles, hasta las escuelas de padres adquieren una relevancia hoy más que nunca. Vamos a la siguiente diapositiva, David. Vamos a ir un poco cerrando esta larga reflexión, no sé el tiempo cómo vamos, pero la idea es esta, ¿no? Es que la transformación ya no tiene mayor postergación, es ahora. Es ahora que tenemos que comenzar con transformar prácticas que ya ahora pueden significar una que ha llegado a su punto de caducidad, ¿no? Reorganizar la cultura organizacional. Estamos hablando de aquí, en este año, que va a ser todo virtual, pero que también va a dejar importantes reflexiones y cambios para optimizar el servicio a futuro. Entonces, ¿qué aspectos de la cultura organizacional requerimos refrescar? Por ejemplo, todas las creencias asociadas a la evaluación. Eso es algo que ya tiene que cambiar definitivamente. Ese chip de la evaluación igual a calificación ya tiene que ser exterminado. El valor de la retroalimentación, para los padres de familia, por ejemplo, el hecho de que el cuaderno de trabajo es la única evidencia del aprendizaje de sus estudiantes, de sus hijos, perdón. O sea, el cuaderno de trabajo, ¿a cómo lo vamos a ver ahora? ¿Qué nuevo valor va a tener ese cuaderno, especialmente en la secundaria, donde siempre había la revisión de cuaderno, ¿no? No sé si hasta ahora se sigue dando, pero imagino que sí. Entonces, ¿qué valor van a tener las tareas? ¿Qué tipo de tareas vamos a solicitar? ¿Van a ser siempre del libro de texto? ¿O qué otros recursos, qué otras formas de trabajar hay? Igual con el apoyo psicopedagógico, ¿no? Incluso en tema de personas, de personal, de manejo personal, creo que también esta experiencia va a dejar muchas lecciones en relación a que sí es posible dividir el trabajo y que no necesariamente todos puedan estar a la vez en el mismo horario en la escuela, porque podría ser que haya parte del trabajo en otro turno y que acomode tanto al trabajador como a la familia, como al estudiante. Igual también cuál va a ser el tratamiento de los estudiantes que tienen algún tipo de, necesitan alguna atención diversificada, ya sea por rendimiento, ya sea por alguna condición. Entonces, ¿cómo están viviendo esos estudiantes esto de la educación remota? Porque todavía no sé si alguien tiene alguna experiencia al respecto,
pero quizás ahora sí podría ser posible subdividir grupos de trabajo y darle a este grupo de niños que tienen ciertas necesidades que atender de manera mucho más personalizada, poderles dar ese servicio organizando el equipo de trabajo. Entonces, bueno, esto es, David, por favor. Esto solamente va a ser posible si realmente valoramos el trabajo en equipo. Es algo que siempre se dice, es algo que muchas instituciones se esfuerzan por hacerlo realidad, ¿no? El trabajo en equipo, pero hoy más que nunca tenemos que remar, como ven ustedes en la fotografía, todos hacia el mismo lado y todos de manera sincrónica y todos tratando de dar lo mejor con mucha fuerza, viendo esa gran meta, ¿no? Y para eso, ¿qué necesitamos? Un sentido muy alto de colaboración, de delegación de responsabilidades, de romper quizás con un estilo de trabajo marcado por la verticalidad, por este empoderamiento de ciertas personas que pueden ser directivos con muy buena voluntad, pero que también tenemos que reconocer que hay personas que al margen del cargo tienen una posición de influencia en la institución educativa y son líderes también, son líderes entre pares. Entonces, ¿por qué no aprovechar ese recurso y comenzar a delegar? Porque los directores realmente tienen mucha responsabilidad, mucha intensidad de demandas de varios frentes, padres de familia, estudiantes, maestros, UGEL, el ministerio, es decir, muchos piensan que el director está tranquilo en su oficina, pero en realidad el director está todo el tiempo pensando, está todo el tiempo en conflicto, está todo el tiempo y a veces no hay un respiro para ese director. Ese respiro puede darse muy bien descansando en el propio personal, pero no descansando en el sentido de dar indicaciones, sino en permitir que ese personal tome iniciativas, se converse, se dialogue. El trabajo colegiado es importantísimo porque ahí vamos a encontrar una sensación de complementariedad, ¿no? No todos tenemos las mismas capacidades, pero la suma de las capacidades del equipo pueden hacer algo muy potente en la escuela. Y finalmente, bueno, decirles que algo que moviliza mucho a las personas es el hecho de tener una visión compartida, ¿no? Si todos sabemos que ante este nuevo escenario nuestra visión es esta, siempre tiene que haber una mirada estratégica, una mirada de visión. Entonces, si tenemos esa visión clara y es compartida por todo el equipo, no tengo duda de que van a salir adelante de esta crisis y de todas las que vengan en adelante. Siguiente diapositiva. Estábamos comentando esto de necesidad de hacer una pausa. Entonces, Rocío va a comentarles algo al respecto. Gracias, Doris. Sí, efectivamente, como Doris está notando, esto ha sido una vorágine de cambios, de cosas que uno no tenía planificadas y, cómo no, los directores y los coordinadores están sumamente agobiados con todo esto porque tienen que responder a las demandas de los padres de familia, tienen que estar pendientes de lo que los estudiantes necesitan, de lo que los profesores también necesitan. Entonces, siempre es importante que podamos tomarnos una pausa, así como cuando queremos ganar la carrera y tomamos como que vuelo, retrocedemos un poquito para después correr con todas nuestras fuerzas y ganar, o como cuando el jugador de fútbol quiere tirar el penal y quiere acertar, definitivamente se toma su tiempo, mide el ángulo, retrocede y toma vuelo para poder patear. Entonces, quiero pedirles ahorita, no nos vamos a demorar, espero yo, más de 5 o 7 minutitos en hacer esto. Me gustaría, por favor, que tomaran una hoja de papel y un lapicero o un lápiz, lo que tengan a la mano. Si quieren pueden acompañarse con un cafecito, una manzanillita, algo. Y puedan responder cada uno de ustedes de manera personal en esta hoja estas 5 preguntas. ¿Cómo estoy ahora en mi rol directivo? Sea director o coordinador. ¿Cómo estoy ahora? Hoy, lunes 4 de mayo, a los 50 días de declarada la cuarentena. ¿Cómo estaba antes?
¿Cómo estaba yo cuando empezó el año escolar, cuando estaba en febrero, cuando ya le di la bienvenida a mis chicos en marzo y estaba todo mi año planificado? ¿Qué es lo que más me ha costado en estos días, en estos casi mes y medio en el que estamos fuera de las aulas? ¿Qué me exige este reto? ¿Y hacia dónde quiero ir? ¿Hacia dónde quiero ir como directivo con mi institución, evidentemente, ¿no? Entonces les voy a pedir, por favor, que se tomen unos 4 o 5 minutitos. Creo que tenemos tiempo, ¿no? Para que puedan tomar nota de estas preguntas, contestar estas preguntas y después a ver si algún voluntario o voluntaria puede compartirnos sus Sí, bueno, inquietudes. Rocío, gracias. La idea de las preguntas es detenerse justamente a hacer una reflexión profunda de cómo estábamos antes de la pandemia, qué pasa ahora, ¿no? Ahora cómo me siento, quizás hay una serie de emociones allí, qué es lo que más les está costando y hacia dónde quieren ir sobre todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que quieren ir? Solamente es pasar este año, pasar el momento, o algo mucho más, más retador para su institución, ¿no? Entonces, a ver, vamos a tomarnos unos como que van y se sirven un cafecito o algo, a dar unos minutitos para poder contestar estas preguntas. ¿Sí, David? Está David. Son las 21:37 acá tenemos así. Si podemos tomarnos unos 10 minutos para poder hacer el ejercicio, por favor, es importante que podamos hacer esta reflexión. Todos pueden ver las preguntas, ¿no? Ahí las tenemos. Tómense su tiempo, cada uno apunte en un papel. Vamos a retornar con la conferencia. ¿Qué les parece? Son las 9:38 hasta las 9:50. Ahí justo tenemos un Ahí reloj, tenemos creo. sí, está bien, ha salido ahí un reloj. Creo que nos vamos a poner un reloj, Doris. Sí, de unos minutitos. Creo que nos pueden poner un reloj aquí para... Sí. ¿Cuántos minutitos le damos? ¿Unos 3 minutitos? No, yo creo que ¿O más? un poco más, sí, para que pensemos y podamos compartir. Luego vamos a abrir los micrófonos para que al 2 personas o 3 personas que quieran compartir algo, ¿no? Que les surge de esta presentación y de su propia reflexión. Tienen que poner unos cuantos minutos más, porfa.
David, ¿nos puedes confirmar si el temporizador es de 5 minutos? ¿Nos pueden ir avisando en todo caso a través del chat si ya terminaron de contestar sus preguntas? Por favor. Ahí está. El temporizador ya nos marcó que pasaron los 5 minutos. Muy bien. Les pediríamos, por favor, a una o dos personas que voluntariamente quisieran compartir las respuestas a estas reflexiones que les hemos pedido para que podamos abrirles el micrófono. ¿Algún voluntario o voluntaria? No sean tímidos. David, ¿estás ahí? Para que nos indiques en todo caso si alguien está levantando la mano para poder intervenir. Sí, aquí estamos atentamente. A ver, vamos a verificar en el chat. Gracias. Tenemos algunas respuestas. Sí, lo que queremos es a lo mejor si abres el micrófono para las personas que puedan, no sé si acá en el Meet se puede levantar la mano. Sí, para cada que puedan- persona que desea participar, en la parte inferior, si están en el celular, van a ver 3 iconos. El primer icono es el micrófono. Ustedes visiten o bueno, presionen ese icono y van a poder hablar. ¿Cómo te das cuenta que tu micrófono está activo cuando ya no está de color rojo? ¿Correcto? Entonces, los que desean participar, repito, está libre la opción en ese momento para que puedan activar su micrófono o su pantalla de cámara. ¿Alguien que quiera participar? Que tenemos unos minutitos para ya pasar a las preguntas, que creo que también hay algunas en el chat también. Pero sería interesante poder tener el aporte de algunos de ustedes, porque estoy segurísima que muchas de las cosas que van a poner van a ser coincidencias. Todos los que somos coordinadores o directivos hemos pasado por momentos complicados en estas últimas semanas. Entonces, cuando uno lo escribe y lo puede compartir, como que a veces te puede liberar un poco también de la carga. Bueno, no sabemos la verdad si es que desean compartir, en todo caso no es algo obligatorio, pero creemos importante que alguien podría decir, ¿no?, hacia dónde cree que va su escuela, o sea, qué viene de acá en adelante. ¿Alguien se anima? Si no se anima, pasamos a las preguntas, que también nos interesa poder escuchar de ustedes y para poder conversar, ¿no? Porque este es un espacio de diálogo, es un espacio de compartir, justamente, de eso se trata.
Entonces, a ver, esperamos ya sea sus preguntas. Sí, por favor, David, ¿puedes poner las preguntas? Las preguntas creo que están en el chat, Doris. Ahí hay unas 2 o 3 preguntitas, creo. Vamos a ver. Sí, me parece. Mientras tanto, a ver, a lo mejor alguien, a ver, ya, ok. Ajá. Sí, yo podría responderle a Clever Chipana, que nos dice el aspecto negativo de las clases a distancia, falta de manejo y acceso a la tecnología. ¿Qué podemos hacer ante ello? Bueno, esto es una realidad de todos los colegios, de todos los profesores, estemos hablando de colegios públicos o privados. Hay un tema de tecnología que, como lo apuntó Doris, es bien contraproducente, porque estamos hablando de tecnología, inclusive tenemos una competencia que habla de manejo de tecnología, sin embargo nos ha agarrado en frío a muchos colegios. Entonces aquí hay varias cosas que podría comentar. Lo primero es que la única forma de comunicarnos ahorita con nuestros estudiantes hasta diciembre, porque el presidente ya lo ha dicho, es a través de la manera remota. Entonces, siendo esta la única forma de poder comunicarnos, tenemos que, en primer lugar, tener un diagnóstico de qué tecnología tienen nuestros alumnos, qué acceso tienen además a ella, si tienen una sola computadora en casa, si solamente se van a poder comunicar por el teléfono, porque va a haber alumnos que seguramente van a poder acceder a una clase de Zoom, por ejemplo, y otros que posiblemente no. Entonces tenemos que nosotros tener estrategias para poder responder y llegar a todos. Entonces eso es importante, eso es muy, muy importante, tener el reporte de la accesibilidad que tienen nuestros alumnos. Y por otro lado, como lo apuntó también Doris en algún momento de su exposición, es que ahora abundan las aplicaciones educativas que se pueden usar, abundan las plataformas, pero no se trata de, a veces dicen que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Entonces, no busquemos saber de todo y conocer de todo, sino busquemos cuáles de esas herramientas, cuáles de esas aplicaciones para la realidad de mis alumnos son las más adecuadas. Y esas son las que tenemos que optar. Esos son los consejos que podría dar. Sí, muy bien, Rocío, sí comparto de verdad. Esto de el manejo de herramientas digitales parte también de, así como un aspecto importante es el diagnóstico de realmente de con qué cuentan nuestros estudiantes, pero también hay un manejo pedagógico, qué es lo que yo necesito para mi sesión, para mi objetivo, para mi propósito de aprendizaje. O sea, a veces estamos dándoles, hasta podemos perder tiempo en hacer una demostración de uso de una tecnología cuando el efecto del uso de esa tecnología no va a ser sustancial para lo que el alumno necesita aprender. Es simplemente para que el alumno se entretenga, o sea, tenemos que ir dosificando eso, ¿no? Las herramientas digitales pueden ser un elemento importante para dinamizar la clase virtual, para que no sea, digamos, simplemente una conferencia del docente, para que generemos interactividad, pero no podemos perder de vista cuál es el objetivo de aprendizaje. Y para cada objetivo de aprendizaje puedo encontrar una herramienta que me ayude a alcanzar ese objetivo de aprendizaje. Incluso desde un simple foro, una elaboración compartida de alguna pizarra donde todos tengamos la opción de poner allí algunas conclusiones y eso nos vaya enriqueciendo. Ahora hay muchas, de una manera muy simple incluso se puede lograr esto, como pizarras compartidas y que todos vayan poniendo sus conclusiones y enriqueciéndose. Bueno, y así por el estilo, yo creo que cada docente tiene que hacer una investigación en función a lo que necesita, incluso en el aspecto de las ciencias, en las ciencias, sé que hay ciertas aplicaciones para hacer simulaciones, donde el estudiante puede de manera autónoma hacer algunas simulaciones de experimentos desde la aplicación.
y poder, poder tener un aprendizaje mucho más activo si es que eso requiere el propósito de aprendizaje es clase. Por otro lado, hay otra pregunta, ¿qué acciones se sugieren para mejorar la comunicación entre los docentes? Bueno, sí es cierto que la tecnología ofrece muchas facilidades, ¿no? Hay muchas aplicaciones que permiten tener reuniones, videollamadas. Creo que lo más importante en la comunicación es la calidad de la comunicación. Pensar siempre en tener una agenda concreta para trabajar en un tiempo definido. Es lo mismo que en lo presencial, el medio no nos va a solucionar, o sea por Zoom, por WhatsApp o por Webex o lo que se esté utilizando, la comunicación en sí misma no mejora por usar un artefacto u otro. Lo que hace mejor la comunicación es que desde la organización de esa comunicación estemos claros en cuál es el propósito, para qué nos vamos a reunir, cuáles van a ser las tareas a alcanzar, cuál va a ser la agenda que vamos a desarrollar, cuánto tiempo le vamos a dedicar a esa reunión y no debe ser más de ese tiempo, y salir con un producto determinado y con ciertas acciones que vamos a hacer seguimiento en un tiempo que también hayamos planificado. Entonces, también permitir la comunicación entre los docentes. O sea, siempre el director está atento a todo y siempre sabe todo lo que ocurre en su escuela. Pero una manera de facilitar esta comunicación es hacer mucho más intensivas las reuniones de equipos de trabajo docente, sea por grado, por nivel, para atender determinadas problemáticas con los alumnos. Por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos niños que son un poquito más lentos en el aprendizaje y que no tienen otro ritmo, simplemente que ya los conocemos, ya los tenemos detectados y que a lo mejor no tienen un buen apoyo en la familia? Entonces, ¿cómo vamos a abordar? ¿Qué docentes se van a reunir para diseñar acciones concretas para atender a ese grupo de estudiantes? O a lo mejor que estudiantes necesitan una atención más personalizada y entonces se reúne un grupo de docentes para atender determinados temas, me refiero a temas como capacidades, como competencias a lograr. Y vuelvo a insistir en que el trabajo por proyectos va a generar una comunicación mucho más efectiva, va a contagiar entre los docentes un espíritu de motivación, de reto, de poder hacer algo nuevo, algo diferente, de poder lograr sus aprendizajes y valorarlos desde una mirada más transversal y no anclada siempre a una determinada área. Entonces, esas serían las acciones para mejorar la comunicación con los docentes. Acá hay otra pregunta que dice si es correcto que el director ingrese a las videoconferencias de sus docentes para monitorearlos. Bueno, eso es un tema, porque pasa lo mismo en las clases presenciales, ¿no? El director puede tomarse la iniciativa porque no es nada que debamos de mirar digamos, con un cierto temor, ¿no? Porque es lo mismo, o sea, el director es un líder pedagógico. Si lo vemos desde ese punto de vista, la idea, el problema no es ingresar a la videoconferencia de sus docentes. El problema está en cómo es el ingreso a esa videoconferencia. Si es un ingreso que ha sido previamente informado, acordado, el director comunica, miren, esta semana, en estos días, voy a entrar a tu videoconferencia, a la tuya, a la de este maestro, ya eso relaja, pero decir con qué finalidad, ¿no? La finalidad no es ver si está trabajando tal o cual tema o si está haciendo tal o su programa al pie de la letra, sino es con la finalidad de apoyo, de detectar incluso cómo están respondiendo los niños, qué materiales y poder proponer mejoras para el propio proceso. Y eso ni siquiera de verdad debería ser un trabajo exclusivo del líder director, sino también de los líderes, por ejemplo, coordinadores, incluso poder observarse entre pares sería una buena experiencia
con ánimo de mejorar las sesiones, no con ánimo de criticarlas. Todo esto también requiere justamente lo que habíamos comentado en una de las diapositivas, un cambio de creencias con respecto al monitoreo, porque todavía subsiste la idea de que están invadiendo mi espacio, que es en mi aula, no quiero que me miren, es sentirse un poco descubiertos, quizás en algunas debilidades, pero no creo que el maestro también es un aprendiz. Entonces, en ese sentido, hay que ver eso como una oportunidad de que mis compañeros o mi director puedan retroalimentarme de manera positiva y pueda alcanzar todo va para ser un mejor docente. Franco, no sé. Yolanda dice, no sé, estaba un comentario por ahí. Hay un par de preguntas relacionadas a cómo abordar el tema con los padres de familia, o sea, cómo lograr una buena sensibilización, cómo retomar esos vínculos que se han perdido por toda esta coyuntura de si las pensiones, de si cuántas horas, ¿no? Entonces, hay un par de preguntas de Rommel y de Verónica Lozano que están más o menos alineadas en cómo vincularnos nuevamente con las familias. Creo que tiene que ver un poco con la comunicación que estamos teniendo con los papás, la forma de comunicarnos, y también que entiendan que la clase remota no va a ser nunca igual que una clase presencial. Ese es el punto de partida, creo yo, ¿no? Los medios son distintos, los recursos son distintos, los tiempos son distintos. Lo que el papá quiere es tener la seguridad de que su hijo, al término del año, va a adquirir las competencias necesarias para poder desenvolverse a nivel de su edad y poder pasar al siguiente grado. Lo que pasa es que hay padres de familia que entienden un poco mejor el tema de las competencias y otros que están un poco en el sistema antiguo de querer una calificación. Entonces, ahí viene la importancia de que el colegio tenga una comunicación muy fluida y muy precisa respecto al tema de la evaluación formativa, que creo que ahí tú puedes darnos mayores alcances, Doris. Sí, eso creo que es un aspecto fundamental. Vuelvo a insistir en el tema del reposicionar la escuela, refrescarles de memoria a los padres, hacer un acercamiento muy cálido con ellos, muy de aliados, y poderles decir que lo que estamos viviendo está obligando a replantear un servicio, pero que ese servicio no pierde la perspectiva de ser una educación integral, un acercamiento, un acompañamiento a los estudiantes en sus necesidades más profundas, y que justamente esa es la razón de ser de su servicio. Entonces, también un poco informarles acerca de cuáles son esos puntos críticos que van a abordar en los aprendizajes, porque no se va a ver todo, que no esperen ver que la programación usual se va a dar, sino creo yo que hasta hay que educarlos un poquito en temas pedagógicos, explicándoles bien cómo se está entendiendo ahora el aprendizaje, qué significa aprender para la vida, qué significa esto de las competencias, en un lenguaje no pedagógico, pero sí hacerles ver esos avances que los niños y los jóvenes están obteniendo, y que darles cuenta, creo yo, ¿no? Rendir cuentas un poco más de manera más cercana de todo lo que está haciendo el colegio día a día en este periodo de crisis con respecto a los aprendizajes, con respecto a la evaluación, para que puedan sentir que vale la pena mantener a sus hijos en el colegio y no estar apostando por soluciones o por respuestas llevadas a veces por impulsos que incluso pueden estar influenciados por situaciones externas como medios de comunicación que la pidan a la escuela, por oportunistas. Entonces, tienen que volver un poco a hacer ese trabajo de sensibilización con los padres. Muchas gracias, Verónica, por tu pregunta. Creo que ya Bien. vamos a ir terminando porque nos dice Ana Lucía que ya estamos en hora. Sí, Ana Lucía. Así es. Sí. Bien, agradecemos muchísimo a Doris y a Rocío por su excelente participación con este tema
que verdaderamente nos atañe en estos momentos de crisis, ¿no? De pandemia, y que todo ha cambiado, ha dado un vuelco. Igualmente agradecemos a cada uno de los participantes de esta noche y los esperamos a los maestros y a ustedes también en el tema de mañana. Ya. Igualmente a las 8 de la noche. Gracias. Muy bien, Buenas Ana noches. Lucía. Muchísimas gracias Muchas a todos gracias, Ana Lucía. los participantes y a las personas del consorcio, obviamente. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.